participando de esta actividad de Uniandes. Le quiero agradecer especialmente al decano Mario Zavala de la Facultad de Jurisprudencia por la invitación. Es para mí un orgullo, un honor recibir esta invitación y tratar de, en este momento que vamos a estar juntos, acercar algunas ideas sobre un área temática de especial importancia, no solamente para la formación de los juristas y para la actividad de los juristas, sino más en general por su impacto en términos sociales de carácter más amplio. Mi intención en la conferencia de hoy es presentar algunas ideas de carácter histórico y sociológico que nos sirvan para entender las transformaciones de la justicia penal en América Latina, partiendo de la idea, por supuesto, de que mi presentación hoy va a ser relativamente general, porque obviamente en América Latina encontramos contextos que tienen diferencias, en particular en relación con la política de la justicia penal, pero tratando de enfatizar de algún modo los trazos gruesos de estos procesos de transformación. La América Latina ha experimentado desde la década del 80 una fuerte tendencia hacia la reforma de la justicia penal, ¿no? Si nos ubicamos un poco velozmente en esos años, en los años 1980, buena parte de América Latina experimentó procesos de transición a la democracia y por lo tanto la discusión acerca de qué hacer con la justicia penal formó parte de la agenda de la democratización. Esos primeros tentativos de discusión acerca de la reforma de la justicia penal instalaban fuertemente la crítica a la vieja justicia penal latinoamericana, que se había construido sobre la base de un modelo inquisitorial caracterizado por el secreto, por el proceso escrito, por una figura dominante en el desenvolvimiento del proceso judicial, que era el juez de instrucción, un juez que investigaba y al mismo tiempo sentenciaba, por lo tanto, la vulneración más o menos sistemática, reiterada de los derechos y las garantías de los imputados, por procesos judiciales muy largos que se extendían en el tiempo, por una serie de dinámicas que aparecían en el escenario de la transición a la democracia como especialmente problemáticas. Justamente a mediados de los años 80 es posible ver, y en particular aquí mi país, el escenario de Argentina, jugó un rol muy relevante, el nacimiento de una crítica a la vieja justicia penal, la justicia penal inquisitorial, llevada adelante por una serie de juristas muy destacados del mundo académico de la transición a la democracia, probablemente la figura crucial en un dato triste, digámoslo así, de la semana que está concluyendo. Julio Mayer fue un actor crucial en la instalación de la necesidad de la reforma, primero antes que nada en el escenario argentino, allá a mediados de la década del 80, cuando es el principal actor que estructura, junto con otro conjunto de jóvenes juristas, una iniciativa de reforma del Código Procesal Penal Federal de la Argentina, que se presentó en el Congreso de la Nación en el año 1986. En el marco de ese proceso, que, como digo, marca el inicio de la transición a la democracia en la región y la preocupación por la justicia penal funcionando de acuerdo a un modelo inquisitorial, se plantea toda una serie de ideas acerca de un modelo alternativo de justicia penal que muchas veces ha sido sintetizado con la referencia al modelo acusatorio por oposición al modelo inquisitorial. Hay una serie de promesas que acompañan la edificación de estos discursos reformistas durante la década del 80, en donde se enfatizan, yo diría, dos grandes dimensiones. Por un lado, la necesidad de construir una justicia penal que efectivamente respete los derechos y las garantías del imputado o del acusado, y por otro lado, la necesidad de construir una justicia penal que sea transparente, ¿no? El modelo inquisitorial de justicia penal tiene como una de sus características fundamentales, como acabo de decir, la violación sistemática de los derechos y garantías de los imputados y acusados, y por otro lado, la cerrazón, el secreto, ¿no? Entonces, en gran medida, el inicio del proceso de reforma en América Latina a mediados de los años 80 tiene como eje fundamental romper con esos dos grandes rasgos y crear una justicia penal alternativa que sea capaz de avanzar en esa doble dirección o en esos dos frentes, ¿no?
transparencia y garantías, como dos promesas fundamentales del proceso de reforma. De este modo empieza a tejerse una red muy interesante de juristas, pero también de actores judiciales que se, de algún modo, encolumnan en el proceso de reforma. En la Argentina, esa tentativa inicial, liderada por Julio Mayer entre 1986 y 1988, va a fracasar finalmente, no va a lograr que se sancione el Código Procesal Penal de la Nación, pero a partir de ahí se produce una especie de internacionalización de esta red de expertos, juristas, actores judiciales, que va a ir gestando la difusión de estas ideas en otros contextos de América Latina. Una red de expertos, digámoslo así, desde el sur, fuertemente ligados al mundo del derecho procesal penal, fuertemente ligados a la experiencia práctica de trabajar al interior de la justicia penal, que lanzan la necesidad de esta reforma de pasaje del modelo inquisitorial al modelo acusatorio hacia fines de los 80 y comienzo de los 90. Se estructuran así una serie de procesos de reforma en América Central, fuertemente inspirados por esta red de juristas, de expertos, como la reforma en Guatemala o la reforma en Costa Rica, que van a funcionar luego a nivel de la región como experiencias piloto y al mismo tiempo experiencias modelo para incentivar aún más ese proceso de reforma. En los años 90 se introduce una fuerte novedad, ya en el marco de las reformas centroamericanas, como las de Guatemala o Costa Rica, que es el fuerte impacto en estos procesos de reforma de una serie de actores nuevos, que no son los actores que originan las iniciativas de transformación en los años 80 en el marco de, como decía antes, el proceso de democratización. Esta serie de actores nuevos tienen que ver fundamentalmente con el modelo americano de justicia penal, con el modelo estadounidense de justicia penal. Como ustedes saben, y esto podríamos discutirlo luego si habría un espacio para preguntas y respuestas, la idea de un modelo acusatorio es la construcción de un tipo ideal de funcionamiento de la justicia penal, pero tiene a su vez distintas declinaciones, distintas versiones, en distintas tradiciones jurídicas, tanto en el mundo angloamericano como fuera del mundo angloamericano. Por lo tanto, el contenido estricto de en qué consistiría ese modelo acusatorio es siempre un objeto de debate entre tradiciones diferentes e interpretaciones diferentes. Por lo tanto, al interior de ese tipo ideal suelen existir énfasis distintos de acuerdo a las experiencias que se tomen en consideración, de acuerdo a las particulares propuestas que se consideran como encarnando el modelo acusatorio. El impacto del modelo de los Estados Unidos como forma ideal de justicia penal empieza a sentirse muy fuertemente en los años 90, como digo, en estas primeras experiencias exitosas de reforma de la justicia penal hacia el modelo acusatorio, en el contexto centroamericano, de la mano del rol del gobierno federal de los Estados Unidos en ese tipo de iniciativas de reforma y especialmente de sus agencias de cooperación internacional, que vienen a instalar, de algún modo, todo un circuito de influencia de la tradición de la justicia penal estadounidense en los países latinoamericanos, aliado, en cierto sentido, a la imposición del consenso de Washington en términos de políticas económicas y sociales, a la agenda neoliberal de reforma del Estado, que como todos sabemos se difunde muy fuertemente en América Latina durante la década del 90. En esta nueva ola, de algún modo, de actores y de impulsos hacia el proceso de reforma, en el tipo ideal del modelo acusatorio de justicia penal, se empieza a enfatizar una dimensión que tal vez no está tan presente cuando miramos los discursos de los reformadores de la década del 80, o sea, de la primera fase del proceso de reforma de la justicia penal, que es la dimensión de la eficiencia, ¿no? La justicia penal nueva, esa justicia penal que se ajuste al modelo acusatorio, además de ser una justicia penal que sea garantista y transparente, debe ser una justicia penal eficiente. La idea de eficiencia empieza a cobrar fuerza en todos los procesos de reforma de la década del 90, se cuela en los discursos de la reforma e instala toda una serie de preguntas acerca de cómo es posible transformar el proceso penal para lograr esa eficiencia, o sea, para lograr resolver más casos judiciales en menor tiempo, e identifica a la demora judicial como
uno de los problemas fundamentales de la vieja justicia penal. Esto implica desplazar un tanto las dos grandes cuestiones problemáticas que los reformadores de la década del 80 habían instalado en relación con la vieja justicia penal, que era la cuestión, por un lado, de la falta de respeto de los derechos y garantías del imputado y del acusado, y por otro lado, el problema de la falta de transparencia, e instalar el problema de la demora judicial y eventualmente el problema de la impunidad asociada a la demora judicial en el centro de la agenda de la reforma. Esta nueva ola de actores y de discursos instala, por lo tanto, la pregunta acerca de cómo podemos lograr que la justicia penal nueva, además de respetar los derechos y las garantías de los acusados y de los imputados, y además de ser transparente, sea a su vez eficiente, resuelva los casos judiciales dentro de un tiempo razonable y logre que la inversión estatal que se produce en las agencias de la justicia penal nueva rinda sus efectos, ajustándose a ciertos parámetros de, digamos, value for money, o sea, a ciertos parámetros de producción de valor a partir de la inversión estatal. Este momento es crucial para entender lo que pasa con las transformaciones de la justicia penal en América Latina, porque es un momento en el cual el programa de reformas de la justicia penal que se había edificado en los años 80, desde esta red de juristas y expertos desde el sur, desde abajo, que tiene a su vez toda una historia muy larga que no tengo el tiempo aquí de hacer, pero que tiene que ver con el pensamiento acerca del derecho procesal penal en Europa y en América Latina durante todo el siglo XX, se le suma una serie de retóricas, una serie de discursos que están muy ligados a este alma de la eficiencia, que tienen características distintas y que en lugar de mirar hacia ciertas experiencias de transformación del proceso penal europeo, fundamentalmente aquellas ocurridas al interior de la República Federal Alemana durante el siglo XX, empieza a mirar hacia los Estados Unidos como fuente de inspiración para la estructuración de las reformas. Y empieza a colocar la reforma de la justicia penal en ese marco más general de la reforma del Estado y de los discursos acerca de la reforma del Estado, en el marco más general de las ideas acerca del New Public Management, en el marco más general de los tres principios, economía, eficacia y eficiencia, que integran de algún modo la agenda neoliberal de reforma de las estructuras estatales en América Latina durante la década del 90. De este modo, uno puede pensar que durante la década del 90 los programas de reforma se complejizan con respecto a la justicia penal. Y por lo tanto, hay combinaciones distintas en cada escenario nacional en el que se producen, se disparan estos procesos de reforma, del alma garantista y del alma eficientista, que implican esas traducciones distintas, balances diferentes en las instituciones y las prácticas que se diseñan, primero a través de las reformas legales y luego a través de las reformas organizativas, de esa operación muy importante que acontece en América Latina desde la década del 90 de transformación institucional de los actores de la justicia penal, el nacimiento de ministerios públicos fiscales o ministerios públicos de la acusación que sean independientes del Poder Judicial, que tengan altas dosis de autonomía, tanto financiera como política, a la hora de decidir los lineamientos que se quieren llevar adelante y la manera en la cual se quieren llevar adelante, a la hora de definir un presupuesto propio, etcétera. Por supuesto, transformaciones que tuvieron mucho nivel de variación en las distintas jurisdicciones y no son en todos lados idénticas, pero que en líneas generales implicaron una reconfiguración de los actores del proceso penal, una reconfiguración bastante radical de los actores de la justicia penal. Esto ha hecho que en América Latina el proceso de reforma de la justicia penal hacia el modelo acusatorio, aun cuando nosotros lo expresemos usando esta frase de carácter general, la reforma hacia el modelo acusatorio, esconda un grado de variación extraordinario. O sea, hay muchas manifestaciones distintas en términos de diseños de las estructuras institucionales y diseños de las prácticas de la justicia penal bajo el paraguas del modelo acusatorio. Esas variaciones son importantes a través del espacio, o sea, no es igual en Ecuador, luego del año 2014 y de la sanción del Código Orgánico Integral Penal, que en la Argentina, por ejemplo, a nivel federal, ¿no? Argentina es un país federal que tiene 24 jurisdicciones distintas en materia de justicia penal, pero a nivel federal, en particular,
es tal vez el ejemplo más conservador de proceso de transformación, en donde hay más residuos del modelo inquisitorial que están presentes, y así sucesivamente podríamos encontrar muchas diferencias atravesando las fronteras de las distintas jurisdicciones. No sabemos mucho acerca de estas diferencias, ¿no? Y esto es importante decirlo. Las reformas hacia el modelo acusatorio no han sido todavía objeto de un análisis comparativo detallado que nos permita construir clases o tipos de la nueva justicia penal en América Latina. Hay todavía toda una asignatura pendiente en esa dirección que es preciso llevar adelante. Los procesos de reforma durante los 80s y los 90s, como digo, fueron construidos a partir de una serie de ideas, un alma garantista, un alma eficientista, de unas redes de actores, expertos por un lado, pero dije antes, también agencias gubernamentales del norte global, en particular los Estados Unidos, también organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, que participan en la agenda del proceso de reforma, financian distintos mecanismos de la producción de esas reformas, desde la capacitación de funcionarios judiciales en países del norte global a las discusiones acerca de las transformaciones normativas involucradas en los procesos de reforma. Se vuelve, por lo tanto, en los 90 un proceso extraordinariamente complejo, extraordinariamente plural, difícil de comprender en su completud, ¿no? Ahora, lo que sí se destaca fuertemente, a partir de los años 90 en adelante, es que estos dos costados, que definí como el alma garantista y el alma eficientista, iban a estar presentes de ahí en adelante en la segunda generación de reformas de la justicia penal en América Latina, que empieza a producirse en la década del 2000. Podemos pensar que en los últimos 20 años América Latina vivió una experiencia de masificación de los procesos de reforma. Si en los 90 las reformas hacia el modelo acusatorio habían sido producidas solo aquí y allá, en algunas jurisdicciones, en los 2000 y en los 2010 este proceso se completa de un modo muy marcado y prácticamente es difícil encontrar jurisdicciones en donde el viejo modelo inquisitorial resista. Podemos pensar en el caso brasileño, que es tal vez el caso por excelencia en América Latina de esas resistencias. Todos nuestros países experimentaron resistencias, tanto de expertos, de juristas, como de actores de la justicia penal, al tentativo de ir hacia el modelo acusatorio. En Brasil es probablemente el escenario en donde esto se ha extendido más en el tiempo y por lo tanto lo vuelve un caso particular extraordinariamente interesante. Ahora, una de las características de la traducción de estos programas de reforma con esta alma garantista y esta alma eficientista y sus distintos balances ha sido o se ha manifestado en un tema medular que a mí me interesa traer a colación aquí y colocar en el centro de esta exposición, porque creo que es un tema de crucial relevancia y porque sobre ese tema en particular yo he venido investigando en los últimos años, en particular en el contexto argentino, haciendo algo que no se ha hecho mucho en América Latina, que es hacer investigación empírica sobre el funcionamiento de la nueva justicia penal y tratar de incorporar la información que esa investigación empírica produce al debate político sobre cómo reformar la justicia penal, sobre cómo transformar la justicia penal. Entonces, en los últimos años yo me he pasado haciendo entrevistas a distintos actores del mundo judicial, fiscales, defensores públicos, jueces, pero hemos también analizado sentencias condenatorias, hemos observado audiencias de distintas fases del proceso penal, tratando de comprender sus dinámicas de funcionamiento. Y el fenómeno que me parece que es esencial y que creo que juega un papel fundamental para que empecemos a trabajar en esta mirada comparativa a lo ancho y a lo largo de América Latina, es el fenómeno de los mecanismos de imposición de sentencias condenatorias sin juicio público. Cuando miramos los discursos de los reformadores en los años 80, en el nacimiento de la transición a la democracia, el juicio público, oral, aparece como un elemento fundamental de la transformación de la vieja justicia penal de acuerdo al modelo inquisitorial. El juicio público oral es ese espacio de contradicción, de debate, pero es un espacio al cual los ciudadanos pueden asistir, ¿no? Es una especie de escenario
que hace posible que el funcionamiento de la justicia penal sea conocido por todos. El juicio oral y público, además, es un escenario de contradicción y de debate en donde debe reinar, como todos sabemos, ese principio de la igualdad de armas entre quienes acusan y quienes son acusados, y hay un tercero imparcial, que es ese juez del juicio, ese tribunal del juicio, sea unipersonal o no, que funciona como una especie de árbitro de la disputa. La imagen del juicio oral y público en el nacimiento de la reforma en América Latina en los años 80 es crucial. Sin embargo, en muchas jurisdicciones de América Latina el juicio oral y público es un fenómeno completo y absolutamente excepcional. O sea, la nueva justicia penal no parece, en muchos de estos contextos, no quiero generalizar indebidamente, por eso digo en muchos de estos contextos, no parece estar funcionando fundamentalmente a través del juicio oral y público. Porque los procesos penales que se han generado en distintas jurisdicciones han incorporado fuertemente estos mecanismos que permiten la imposición de sentencias condenatorias sin juicio público. En mi jurisdicción, la jurisdicción en la que yo vengo trabajando empíricamente, que es la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, es la tercera jurisdicción en términos demográficos de la Argentina, tiene 3.400.000 habitantes. El 97% de las sentencias condenatorias que se produjeron desde el momento en que empezó la reforma de la justicia penal en febrero del año 2014 hasta el año 2019 inclusive, el 97% se producen a través de un mecanismo que no es el juicio oral y público. Eso quiere decir que cada 10 condenados, 9.7 son condenados por algo que no es un juicio oral y público. ¿Qué es ese algo? Es el procedimiento abreviado, como se denomina en la jurisdicción santafesina. En otros lugares de América Latina se lo llama juicio abreviado, con una interpretación de qué es un juicio que es realmente muy difícil de compartir. Pero en todo caso, el procedimiento abreviado, el juicio abreviado, es una especie de traducción en nuestros contextos de la institución del plea bargain, una institución extraordinariamente longeva en la justicia penal angloamericana y extraordinariamente difundida en los Estados Unidos. Una instancia que permite, en los primeros pasos del proceso penal, pero incluso en algunas jurisdicciones, esa posibilidad se abre a lo largo y a ancho del proceso penal hasta el momento justo anterior al juicio oral y público. Eso es lo que pasa en la provincia de Santa Fe, en la que yo he estado trabajando empíricamente, pero pasa también en otras jurisdicciones de América Latina. Se abre la posibilidad de que acusación y de que acusador y acusado construyan una negociación que llegue a un acuerdo que se funda en una declaración de culpabilidad. Esa declaración de culpabilidad por parte del imputado abre la posibilidad a que la sentencia condenatoria que le sigue a esa declaración de culpabilidad sea una sentencia condenatoria relativamente moderada comparada con otras sentencias condenatorias potenciales que recibiría el imputado si sigue adelante en el proceso penal y llega a un juicio oral y público. Hay una negociación entre acusación y imputado y defensa en donde claramente se transacciona entre el reconocimiento de la culpabilidad y la severidad de la sentencia condenatoria. Ese tipo de negociaciones, además, en algunas jurisdicciones, no en todos los casos, pueden implicar también la negociación de la definición jurídica del hecho acontecido. Es decir, por lo tanto, de la definición jurídica de aquello por lo cual la persona va a ser condenada, poniendo claramente tierra encima de cualquier pretensión de que el proceso penal sea un mecanismo para averiguar la verdad histórica acerca de un hecho, y adquiriendo el proceso penal unas características muy diferentes, ¿no? La verdad histórica acerca del hecho se ve desplazada porque las partes pueden acordar que el hecho fue algo distinto de lo que efectivamente fue a los fines de justamente materializar el acuerdo. Esas negociaciones son desarrolladas por fiscales y defensores públicos o defensores particulares, por lo general, en escenarios privados. Cuando digo escenarios privados, digo escenarios alejados del público. Y luego, el resultado de la negociación es comunicado públicamente en una audiencia de juicio abreviado, una audiencia de procedimiento abreviado.
En esa audiencia, que es altamente ritualizada y que dura por lo general muy poco tiempo, se presenta el acuerdo y en la mayor parte de los casos los tribunales o los jueces intervinientes homologan el acuerdo de las partes. Y uso la expresión homologar porque me parece muy gráfica, muy importante. Es decir, la tarea judicial se resume en simplemente reconocer que la decisión que han tomado las partes es una decisión adecuada para el caso, no viola, al menos no de un modo muy claro, ciertos reparos o elementos legales, y por lo tanto se habilita su producción. 9.7 de cada 10 condenados en la jurisdicción en la que yo he trabajado en la Argentina son condenados hoy a través de este mecanismo, que es un mecanismo en el cual hay una alianza muy paradojal entre las distintas partes, ¿no? Cuando uno entrevista a las personas que participan del proceso penal, fiscales, defensores, imputados, jueces, claramente ve que cada uno de esos actores, de acuerdo a su lógica, encuentra en el procedimiento abreviado una mejor solución frente al problema que enfrenta, ¿no? El fiscal encuentra en el procedimiento abreviado una mejor solución frente a la sobrecarga de casos, ¿no? Y a la imposibilidad de llevar adelante un proceso completo de investigación del caso que luego genere un debate que puede durar incluso varios días en el marco de un juicio oral y público. El defensor público le pasa algo similar. En el defensor privado pesa el hecho de que sus honorarios están construidos en torno a la resolución del caso y por lo tanto hay ahí una vocación por cerrar el caso lo más rápidamente posible. En el imputado aparece, de acuerdo a cómo le presentan los otros actores la situación, aparece fuertemente la idea de que este es el mejor camino para obtener una solución que no sea gravosa frente a la eventualidad de una sentencia condenatoria en el juicio oral y público que sea mucho más dramática, mucho más enfática. Para el juez resuelve un gran problema, ¿no? Michel Foucault, el gran intelectual que escribió durante la década del 70 sobre el poder de castigar, decía: es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar, ¿no? El acto de castigar, de imponer una sentencia, es seguramente un acto complejo, problemático, para cualquier ser humano que sabe que le está imponiendo a otro una cierta cuota de dolor o sufrimiento. En cierto sentido, el juicio abreviado o el procedimiento abreviado permite resolverle al juez ese problema, porque el juez simplemente lo que hace es homologar una decisión que ha sido acordada por las partes y fundamentalmente ha sido acordada por el imputado, o sea, por quien va a experimentar ese dolor y sufrimiento. Entonces la carga moral de la imposición de la condena se ve alivianada de un modo estructural por el hecho de que el imputado adhiere o acuerda la condena que se le impone. Entonces hay una serie de alianzas paradojales, ¿no? Es decir, paradójicamente, pese a que los distintos actores del proceso penal tendrían lógicas e intereses distintos, comparten el interés por usar el procedimiento abreviado o el juicio abreviado para generar una resolución del caso. Ahora, este modo de funcionamiento de la nueva justicia penal, frente a las promesas de la reforma de la justicia penal, evidentemente brinda algunas cosas muy importantes, ¿no? Y eso también nos ayuda a entender su difusión. No tenemos el tiempo de mostrarlo aquí, pero hay muchas jurisdicciones en donde este instrumento, el procedimiento abreviado, el juicio abreviado, cualquier otro formato de traducción local del plea bargain, fue primero aceptado en forma muy moderada, o sea, para cierto tipo de casos. Luego, a partir de reformas ulteriores, en el marco del funcionamiento ya de una justicia penal reformada, se amplía su utilización. Y luego se amplía aún más, ¿no? En la jurisdicción, en particular en donde yo he hecho investigación empírica, en la provincia de Santa Fe, todo caso puede ser resuelto por procedimiento abreviado. No hay ningún límite. Se puede resolver por procedimiento abreviado un homicidio agravado. Tiene una aceptación el procedimiento abreviado que es muy similar a los casos más extremos de utilización del plea bargain en el contexto de los Estados Unidos. Por eso las estadísticas son parecidas, por eso en esta jurisdicción los niveles de condena a través del plea bargain tienen porcentajes que son parecidos a los de las jurisdicciones estadounidenses en donde más se emplea el plea bargain para la imposición de condenas. Ahora, este ejercicio de expansión del mecanismo del procedimiento abreviado
coincide bien con la imposición fuerte del alma eficientista de las reformas de la justicia penal, porque como es evidente para muchos de los actores judiciales, el procedimiento abreviado es un mecanismo para resolver más rápido la carga de casos judiciales y por lo tanto para resolver más casos en menos tiempo. Una de las grandes promesas de la reforma de la justicia penal en América Latina ya en la década del 80, en la primera generación de la reforma, era acabar con la prisión preventiva y su utilización excesiva en la justicia penal latinoamericana. Se pensaba que una reforma hacia el modelo acusatorio iba a racionalizar el uso de la prisión preventiva. Lo que encontramos hoy es que los presos sin condena, los presos preventivos, son reemplazados por presos sin juicio, ¿no? Por presos condenados, pero que han sido condenados a través de algo que no es un juicio oral y público. Por supuesto, el alma garantista del proceso de reforma se resiente frente a la difusión del procedimiento abreviado. Hay muchísimos ejemplos en la literatura de investigación empírica sobre cómo funciona el plea bargain en los Estados Unidos, pero crecientemente también sobre cómo está funcionando este instrumento en América Latina, que nos muestran a fiscales que tienen un poder extraordinario en el esquema de negociación. O sea, fiscales que rompen con el principio de igualdad de armas. Se usa muchas veces en la voz de los entrevistados la palabra extorsión para hacer referencia a cómo los fiscales imponen la solución que luego va a aparecer como una solución acordada. Y por lo tanto, cómo hay ahí un problema estructural en estas negociaciones. Hay también una crítica muy importante que viene también del norte global, viene también del escenario de los Estados Unidos, a cómo en el plea bargain el fiscal se vuelve no solamente el investigador, sino también en cierta medida el sentenciador del caso, porque es él quien abre o cierra la válvula para mayor o menor severidad de la sentencia condenatoria. Y entonces una reforma que quería acabar con el modelo inquisitorial y que tenía en el juez de instrucción tal vez una de las figuras que más blanco de críticas radicales recibía, recrea un actor judicial con mucho poder, un poder no solamente de investigar, de acusar, sino también en cierto sentido de sentenciar a través de unas negociaciones en donde hay mucho desequilibrio, mucho desbalance. Y por último, es muy fácil ver el retorno del secreto. O sea, la negociación, que es la sustancia de las decisiones acerca del procedimiento abreviado, escapan a la mirada del ciudadano común. El ciudadano común no tiene acceso a la negociación. Nosotros nos hemos dedicado a observar audiencias de procedimiento abreviado en esta jurisdicción, y como muchos otros lugares de América Latina, esas audiencias son completa y absolutamente esquemáticas, rutinarias, sin discusión. Son básicamente un ritual que se desarrolla velozmente. Entonces, de algún modo, la instalación fuerte de estos formatos locales del plea bargain en la resolución de muchos casos judiciales en los procesos penales, en la nueva justicia penal, en las distintas jurisdicciones de América Latina, nos muestra una especie de retorno paradójico, de vuelta, de ciertos elementos del modelo inquisitorial. Y por lo tanto nos deben alertar acerca de cómo esto está ocurriendo y por qué está ocurriendo, si queremos de algún modo recuperar las promesas fundacionales de los procesos de reforma, la promesa de la transparencia, la promesa garantista. Cierro simplemente con dos comentarios, porque ya estamos cerca del tiempo que nos habíamos prefijado. Uno tiene que ver con la cuestión de la selectividad de la justicia penal. Una de las grandes promesas de la reforma de la justicia penal en América Latina fue impactar a partir de la transición hacia un modelo acusatorio en la selectividad del sistema en el sistema de justicia penal. Es decir, en la historia reiterada de concentración de la justicia penal en ciertos tipos de delitos producidos por ciertos sujetos, que son sujetos económica y socialmente débiles, y por lo tanto en la reproducción por parte de la justicia penal de la desigualdad, en climas como los de nuestras sociedades caracterizados por desigualdades de carácter estructural. La promesa de la justicia penal, las promesas de la justicia penal en el inicio del proceso de reforma en los años 80, sostenían que de algún modo una deriva hacia el modelo acusatorio posibilitaba reconstruir la agenda de la investigación, la persecución y el castigo penal.
porque era posible, vía el principio de oportunidad y su recepción, reconstruir la manera en la cual se decide qué casos perseguir, y por lo tanto diferenciar aquellos casos graves de aquellos que no lo son. Bueno, parece que 40 años después, la promesa de reducir los niveles de selectividad de la justicia penal ha quedado solo en el papel, ¿no? Nuestros sistemas de justicia penal siguen castigando fundamentalmente el mismo tipo de hechos y los mismos tipos de actores que en la década de 1980 en el modelo inquisitorial. Entonces ahí hay como una gran asignatura pendiente en términos de efectos. Las promesas de que el principio de oportunidad y un empoderamiento de los fiscales iba a generar un reequilibrio de los tipos de casos que se iban a investigar, no parecen haberse traducido a la práctica, sino en forma muy menor, muy leve. Basta recorrer los datos estadísticos sobre la población encarcelada en cualquier país de América Latina para descubrir cómo prevalecen los mismos tipos de hechos delictivos y los mismos tipos de sujetos sociales en ese punto extremo final del funcionamiento del sistema penal. Segundo comentario, no menos importante, el impresionante crecimiento de los niveles de punitividad en América Latina, en particular del encarcelamiento. Muchos de quienes están participando de esta charla viven en Ecuador, un país que tiene un boom de encarcelamiento que es verdaderamente extraordinario en la última década. En el año 2007, Ecuador tenía 73 presos en el año 2009 tenía 73 presos cada 100.000 habitantes, hoy triplican esa tasa de encarcelamiento. No necesariamente los mecanismos judiciales de imposición de sentencias condenatorias evitando el juicio oral y público son mecanismos que han sido la causa principal de la producción de esos niveles de encarcelamiento, pero ciertamente han sido un instrumento fundamental. Entonces, si países como los nuestros, que cuando tenían modelos inquisitoriales de justicia penal, tenían tasas de encarcelamiento moderadas, parecidas, por ejemplo, a los países del centro y del norte de Europa, hoy, con modelo acusatorio de justicia penal, con una participación cada vez más fuerte en el funcionamiento de la justicia penal de estos mecanismos de aceleración del proceso judicial, y en particular de evitamiento del juicio oral y público para la imposición de sentencias condenatorias, tenemos el triple de presos que teníamos hace 30 o 40 años, nos tenemos que preguntar fuertemente sobre el impacto de la reforma de la justicia penal en la producción de mayores niveles de dolor y sufrimiento, de niveles de encarcelamiento que en algunas jurisdicciones empiezan a poder ser definidos como niveles de encarcelamiento masivo. Por lo tanto, hay dos planos de los efectos de la reforma de la justicia penal que en estos dos breves comentarios, que requerirían tal vez muchas más pruebas empíricas, me parece que son importantes para alertar sobre esto que considero que es un fenómeno fundamental. Por lo tanto, hoy, y voy cerrando con esto, una tercera generación de debate sobre la reforma de la justicia penal tiene que, en primer lugar, nutrirse de información empírica. No puede seguir debatiendo solamente reglas y principios. En segundo lugar, tiene que evaluar las promesas que han acompañado este proceso de reforma. Evaluarlas en términos de datos empíricos y producir valoraciones también acerca de en qué medida son las promesas que debemos seguir manteniendo o no. Y por último, y no por ello menos central, debe estar alerta a los efectos no queridos de las reformas. La continuidad de la selectividad y el incremento de la punitividad no parecen ser datos menores para generar una evaluación comprensiva de las transformaciones de la justicia penal en América Latina en los últimos 40 años. Muchas gracias. Queremos agradecerle cordialmente al doctor Máximo Soso, quien nos ha presentado su conferencia Transformaciones de la Justicia Penal en América Latina, Tendencias y Perspectiva. Tenemos con el doctor Santiago Fiallos también algunas preguntas que se relacionan con el derecho y con lo que el doctor Soso ha podido mantener dentro de su conferencia. Doctor Fiallos, bienvenido a las preguntas. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Buenas tardes, señor rector.
señor decano, los panelistas, al profesor Soso, muchas gracias por su magnífico aporte. Hay algunas preguntas que me gustaría trasladarle. La primera de ellas es, según su punto de vista, ¿cuáles serían los elementos ideales que deberían conformar un sistema penal? Es una pregunta muy amplia. Podríamos hablar otra hora más sobre eso. No sé si tenemos tiempo, pero digamos, lo que claramente tenemos para conectarlo con la exposición fuertemente, digamos, hay una pregunta que nos tenemos que hacer que es fundamental, que es, ¿para qué sirve la justicia penal? ¿No? Es muy interesante cómo todo el debate acerca de la eficiencia en la justicia penal esquiva una pregunta que es previa. Digamos, todos podríamos estar de acuerdo que queremos que cualquier aparato administrativo del Estado funcione eficientemente, ¿no? Queremos que las escuelas funcionen eficientemente, que los hospitales funcionen eficientemente, por lo tanto también que la administración de justicia funcione eficientemente. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿eficientemente para qué? ¿Para lograr qué resultado? ¿No? Y esta pregunta es una pregunta fundacional de la reflexión sobre la justicia penal, sobre el derecho penal. Y por supuesto, las respuestas a esa pregunta pueden ser muy distintas dependiendo de quién las construya. Yo sigo creyendo que la mejor justicia penal es aquella que tiene los alcances más limitados. Sigo creyendo en los ideales de los intelectuales ilustrados que escribieron sobre la cuestión criminal desde mediados del siglo XVIII en el contexto europeo. Pienso que el poder de castigar tiene que ejercerse moderadamente y que todo poder de castigar que se ejerce en exceso, como decía Montesquieu en 1748, corre el riesgo de ser tiránico. Creo que todo poder de castigar tiene que ejercerse además tratando de producir igualdad, no de reproducir la desigualdad, y por lo tanto creo que ahí hay otro eje crucial que el pensamiento criminológico del siglo XX nos aportó, ¿no? El problema de la selectividad y por lo tanto la creación de mecanismos para revertirla aparecen como fundamentales. Entonces, minimización del daño y minimización de la desigualdad me parece que son dos guías para pensar en la justicia penal. La justicia penal es una máquina de repartir dolor y sufrimiento, lo ha sido siempre, por eso llamamos a eso pena, no le ponemos otro nombre. Entonces, los dos principios que deben guiar nuestra reflexión y nuestra acción es minimizar el daño y minimizar la desigualdad de su distribución. Ok, muchas gracias, doctor. Otra cosa, ¿cree usted que hay partes del proceso de los que usted ha investigado que conservan rasgos del viejo penal inquisitivo, del viejo sistema penal inquisitivo? Es una buena pregunta esa. Justamente yo creo que sí, que hay algo muy paradojal en la lucha contra el modelo inquisitorial, que es que algunos rasgos de los que cuando miramos los textos de la década del 80, leemos a quienes fueron los verdaderos maestros del proceso de reforma, rasgos que ellos denunciaban en la vieja justicia penal que reaparecen en la nueva justicia penal. A mí me parece que un ejemplo perfecto de eso es el secreto, ¿no? El expediente, la justicia concentrada en el expediente, en el trámite escrito, al que solo tienen acceso las partes, será tal vez el momento más marcado del ejercicio del secreto en la vieja justicia penal. Hoy tenemos las negociaciones entre fiscales, defensa e imputados, que son negociaciones que a veces transcurren en pasillos de tribunales, a veces transcurren en bares, a veces transcurren en oficinas de abogados particulares o a veces transcurren en oficinas de fiscales, pero en todos los casos son negociaciones a las que no tenemos acceso, ¿no? Solo tenemos acceso porque luego conocemos el resultado de la negociación, que es el acuerdo que se presenta en la audiencia de procedimiento abreviado. Entonces, para una justicia penal que prometía ser transparente, eso deja bastante que desear, porque no sabemos cuáles fueron los pasos de la construcción de ese acuerdo, porque no tenemos ningún acceso como ciudadanos a esos pasos. Entonces, tenemos ahí un ejemplo interesante de retorno de un rasgo inquisitorial en la nueva justicia penal. Lo mismo me parece que sucede, sobre todo en jurisdicciones que le han dado muchísimo poder al fiscal, ¿no? Y aquí, de vuelta, el modelo americano funciona claramente como un ejemplo paradigmático. No sé si ustedes saben, pero en la mayor parte de las jurisdicciones de los Estados Unidos, los fiscales,
en los primeros pasos del proceso penal no tienen la obligación de mostrar las evidencias acumuladas en la investigación sobre el caso a la defensa. Eso genera que la negociación del plea bargain sea completamente desigual, porque tenemos un fiscal que tiene toda la evidencia y no se la muestra necesariamente al imputado y al defensor, que tiene que decidir si acepta o no lo que el fiscal le está ofreciendo. Para eso existen todas estas reglas y procedimientos de disclosure, justamente de apertura de la evidencia acumulada. Nosotros tenemos jurisdicciones en América Latina que han reconstruido esa imagen del fiscal. Y tenemos jurisdicciones, a mi juicio mucho más saludablemente, que han instalado, si bien han reconocido la existencia del procedimiento abreviado y la han incluido en su formulación, han instalado la idea de que la defensa tiene que tener acceso a los materiales recolectados en el primer momento del proceso penal. A mí me parece que ese tipo de reglas procesales dan más posibilidades de construcción de mayor nivel de igualdad. Pero cuando eso no ocurre, el fiscal aparece como un juez de instrucción. No tiene mucha distancia con el viejo juez de instrucción. Investiga, acusa y de algún modo condena, porque le propone, ¿no? Como dice Al Pacino en El Padrino, le voy a hacer una propuesta que usted no va a poder rechazar, ¿no? No sé si recuerdan esa frase extraordinaria de esa película. Y eso es algo que pasa muy frecuentemente en las negociaciones entre fiscales y jueces. Ahora, ¿cree usted que la pena ha sufrido evolución en este nuevo sistema? La pena, la ejecución de la pena, diría que no, que poco. Y toda la evolución ha sido involución, ¿no? Para descartar cualquier connotación positiva, ¿no? Tenemos cárceles superpobladas, hacinadas, con condiciones de vida indignas, y lo que hemos hecho es multiplicar la población encarcelada, o sea, hemos multiplicado el impacto de esos fenómenos en lugar de reducirlos. Entonces me parece que desde ese punto de vista, no sé si la pregunta iba orientada en esa dirección, en algunas jurisdicciones hemos encontrado cosas interesantes. Vamos a poner ejemplo Uruguay. Uruguay es un país que tradicionalmente tenía sus prisiones bajo la gestión de la Policía Nacional uruguaya. Por lo tanto, por lo general, de funcionarios de seguridad muy alejados de cualquier ideal de rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Uruguay atravesó en los años 2000 un proceso de reforma interesante, quiso nacer una nueva institucionalidad dedicada a la gestión de las prisiones y de algún modo civilizó, despolicializó la ejecución penal. Eso ciertamente es un paso interesante, está siendo estudiado por distintos colegas uruguayos y es un proceso significativo, pero transcurre en el contexto de un crecimiento de la tasa de encarcelamiento alucinante. Uruguay es el segundo país de América Latina, de América del Sur, en términos de tasa de encarcelamiento, luego de Brasil. Entonces, bueno, las dificultades de esos procesos de reforma, cuando vos te enfrentás con grandes contingentes poblacionales de personas privadas de la libertad que no paran de crecer, son muy fuertes. Si la pregunta estaba referida a qué sucede con la pena dentro de los procedimientos abreviados, que es un temazo interesantísimo, y a mí me parece súper interesante, yo debo decir que las evidencias que hasta aquí he podido recolectar en mi trabajo de investigación empírica, vuelvo a repetir, no hay mucho trabajo de investigación empírica en América Latina sobre esto, que es completamente crucial. Por eso creo que es indispensable que se generen nuevas iniciativas científicas en esa dirección. Pero las evidencias que yo he podido recolectar me muestran que en cierto sentido la idea de que la transacción que implica el procedimiento abreviado es efectiva para producir penas moderadas es bastante cierta. Entonces, cuando muchos defensores oficiales te dicen, muy buenos defensores oficiales te dicen, yo elijo qué casos acordar en abreviado porque es un buen instrumento para que la pena impuesta no tenga demasiada severidad, tienen algo empíricamente de ciertas estas afirmaciones. Lo que sucede es que la menor severidad no impide la mayor producción. Entonces, puede ser que estemos generando penas menos severas. Necesitamos mucho más investigación para poder decirlo. Yo tengo la intuición de que es posible, pero lo que hacemos es generar muchas más penas. Entonces eso tiene un impacto en términos de punitividad muy importante en términos de tasa de encarcelamiento. Ahora, profesor, derivado de una pregunta de un estudiante, voy a sacarle dos preguntas. La primera, ¿cuál es su punto de vista sobre la pena? ¿Cree que es lesiva
o no? Y la segunda, ¿cree usted que el procedimiento abreviado vulnera el principio de progresividad y atentaría contra los derechos humanos? La pena es un mal. No es algo que diga yo, lo decía Cesare Beccaria en Dei delitti delle pene en 1763, lo decía Jeremy Bentham en An Introduction to the Principles of Moral and Legislation en 1789. Para los pensadores ilustrados, el carácter negativo de la pena es una obviedad, por eso le llamamos pena, ¿no? Es un mal que intencionalmente se impone a una persona que ocasionó un mal, ¿no? Entonces, digamos, me parece que la naturaleza de la intervención penal no puede nunca separarse de esa carga. Por eso me parece que sobre las intervenciones que llamamos pena, las intervenciones del Estado en la vida de las personas que llamamos pena, la única reflexión ética posible, ética y política posible, es cómo hacemos para reducir ese mal, cómo hacemos para hacer que sea el mínimo indispensable. Y ese principio acuñado en el siglo XVIII sigue siendo un principio válido para pensar la pena hoy, ¿no? Pero pensar la pena como un bien es un acto de ingenuidad, ¿no? La pena no hace bien, la pena solo hace mal. La pena no resuelve los problemas sociales, sino que los multiplica. Podemos luego discutir si necesitamos como sociedades seguir teniendo penas. Y algunos van a decir que sí, otros que no. No importa, pero lo que no podemos sociológicamente desconocer es esa naturaleza y ese impacto. Y no podemos desconocer el principio, a mi juicio, ético y político que deriva de ello, que es el principio de la minimización de la pena. Con respecto a si el procedimiento abreviado vulnera o no las garantías y los derechos, es una pregunta muy compleja, difícil de resolver. Yo diría que es una pregunta que hay que mantener abierta, ¿no? Creo que depende mucho de la dinámica de los abreviados. Y aquí no lo dije porque tuve que, bueno, necesariamente manejarme en un cierto plano de generalidad. Y es una asignatura pendiente para los estudios sobre la justicia penal. Tenemos que entender mejor cómo funcionan los abreviados en distintas jurisdicciones porque no necesariamente funcionan igual en todas las jurisdicciones. Me parece a mí, por ejemplo, que no es lo mismo un abreviado en donde el fiscal tiene la obligación de otorgarle al defensor el acceso a las evidencias recolectadas en el proceso de investigación, en el primer momento del proceso penal, y no puede negarse a eso, que un abreviado en donde eso no ocurre. Entonces, en términos de derechos y garantías, yo veo que depende mucho de la dinámica del abreviado concreto en cada jurisdicción concreta. Tiendo a pensar, sí, que las acusaciones acerca del poder extorsivo de los fiscales en estas negociaciones son ciertas, ¿no? Tiendo a pensar que el desequilibrio de armas se produce y por lo tanto la vulneración de derechos. Pero creo que también es indispensable probarlo empíricamente, ¿no? No es difícil producirlo así categóricamente. Si me dices, la persona que hizo la pregunta, si me dices, ¿preferirías una justicia penal sin procedimiento abreviado? Sí, claro, obvio. Pero también sabemos que hoy aparece en la mirada de muchísimos, de todos los actores judiciales. Creo, nunca hablé con un actor judicial que no dijera esto, aparece eso como un sueño imposible. Sin embargo, era el sueño de los reformadores de los años 80. Los reformadores de los años 80 le daban a los procedimientos abreviados o a mecanismos parecidos un impacto muy menor en delitos de escasa gravedad, ¿no? Diseñaron proyectos de Código Procesal Penal en donde estos mecanismos tenían un impacto muy, muy estrecho. Lo que ha ido pasando en estos 40 años es que ese carácter estrecho fue ampliándose cada vez más. Y hoy tenemos jurisdicciones en donde puede abarcarlo todo. Por eso, no es casual que las sentencias se produzcan a través de este mecanismo. Bien, profesor, otra pregunta que están planteando aquí es, ¿cuál es su punto de vista en relación al sistema de jurados? Una buena pregunta. Bueno, para que haya jurados tiene que haber juicios. Por lo tanto, si queremos que haya jurados, si promover los jurados es promover los juicios, estoy de acuerdo. No le tengo miedo a la participación ciudadana, en principio. Tampoco creo que la participación ciudadana per se va a producir un cúmulo de bondades.
pero creo que puede ser una experiencia interesante. En la Argentina nosotros tenemos varias jurisdicciones provinciales que habilitaron mecanismos de jurados para determinado tipo de casos, no en forma masiva, sino para casos graves. Y parece ser una experiencia, hasta donde sabemos, hay algunas pocas investigaciones empíricas sobre cómo funciona que son interesantes. Pero claro, uno de los problemas ¿cuál es? Y que eso funcione solo para el 3% de los casos, que son los casos que lleguen a juicio. ¿Se entiende? Entonces, me parece muy interesante el debate sobre los jurados. No creo que sea el debate principal sobre cómo está funcionando la nueva justicia penal. El debate principal sobre cómo está funcionando la nueva justicia penal es el debate acerca de los límites del procedimiento abreviado. Ok, una pregunta que veo recurrente aquí en el chat es, primero, profesor, en relación a su punto de vista sobre la pena, ¿cuál sería la alternativa que debería tener un sistema penal si es que la pena es negativa? No, es que, a ver, una cosa es decir que la pena es negativa o es un mal, y otra cosa es decir que no tendría que existir. Son dos cosas distintas. En particular, digámoslo así, yo no creo que sea posible en el tiempo contemporáneo pensar en sociedades que anulen el uso o el recurso a la pena. Eso no es porque crea que el pensamiento abolicionista en torno a la pena no tiene una serie de argumentos extraordinariamente interesantes sobre los problemas que implica la pena, pero creo simplemente que es muy difícil plantearlo en términos políticos en los contextos contemporáneos. Entonces creo que la pena es un mal que puede ser inevitable. La pregunta acá es cuándo lo usamos y cuánto lo usamos. Entonces ahí es donde el principio de minimización juega un rol crucial. Hay que usarlo solo cuando sea indispensable y solo en la medida en que lo sea. Hay que estar todo el tiempo conteniendo el despliegue del poder punitivo. Bueno, creo que mañana tienen ustedes una conferencia con Eugenio Raúl Zaffaroni, que es probablemente quien desde la teoría del derecho penal más ha hecho para transmitir esta idea acerca de la necesidad de la contención del poder punitivo, tanto en la elaboración de teorías del derecho penal como en la práctica de la justicia penal. Entonces, en líneas generales, mi opinión es esa. Otra cosa es que un montón de problemas sociales que hoy son criminalizados no los podamos tratar con otros mecanismos. Y de eso no tengo ninguna duda, empezando por las drogas. Eso que llamamos drogas en las sociedades contemporáneas, que creo que son un tipo de sustancia cuya producción, circulación y consumo puede tratarse con otro tipo de intervenciones del Estado que no sean la penalidad. Creo que esa combinación entre drogas y derecho penal ha sido de algún modo fatal y ha producido una parte importante de los resultados que estamos mirando en términos de incremento extraordinario de los niveles de punitividad, especialmente en América Latina. ¿Cree usted que el establecimiento de penas más severas sería una alternativa? No, claramente no, ya lo demostramos además. Para quien lo pregunte, bueno, tenemos muchísimos ejemplos, empezando por Ecuador. Hay en América Latina el proceso de producción legislativa entre 1990 y 2005 y 2015 ha sido alucinante con respecto a los delitos comunes, los que comúnmente juzga y condena la justicia penal. Yo escribí un libro que está en formato digital, es abierto, es gratis, se llama La inflación penal. Comparamos ahí los procesos legislativos penales en 8 jurisdicciones de América Latina, entre ellas Ecuador, durante esos 25 años, 1990-2015. Y mostramos cómo el crecimiento de los niveles de punitividad en los papeles, en la ley, ha sido alucinante, en los terrenos más variados, de las drogas ilegales a los delitos contra las mujeres, en el robo y el hurto a los homicidios culposos. Entonces, crecimiento de los niveles de punitividad, leyes penales más severas en los papeles, es algo que no nos ha faltado en América Latina. El resultado es más encarcelamiento, pero no por eso menos delito. Con lo cual, en líneas generales, hay una prueba empírica sobre esa pregunta. Hemos hecho eso durante décadas y el resultado ha sido pésimo. Muchas gracias, profesor. Y para cerrar, según su óptica, ¿qué resta por hacer? Bueno, tenemos un par de horas más. No, yo lo que sí creo es que no hay que abandonar un ethos, un espíritu reformista. No hay que trabajar con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón frente a una justicia penal que produce
resultados desastrosos en líneas generales desde el punto de vista de la vida de los seres humanos, para generar contención de esos resultados, modificación de esos resultados. Y para eso hay que rescatar un etos reformista. Por eso es importante hablar sobre la reforma de la justicia penal y tratar de hacer balances como el que yo intenté aquí humildemente sobre estos procesos de reforma en los últimos 40 años para ver qué es lo que sigue, ¿no? Cómo podemos rearmar nuestro programa de reformas y cómo podemos repensar esas reformas para nuestro presente y para nuestro futuro. Sin lugar a dudas, yo creo, y con eso termino, estoy completamente convencido de que, sin embargo, la reforma de la justicia penal es simplemente un costado del debate más general que seguramente ese tipo de pregunta convoca, que es el debate sobre qué hacer sobre el delito, qué hacer sobre la inseguridad, en donde claramente las respuestas pasan por lugares que son muy distintos al del trabajo de los fiscales, los defensores y los jueces. Los fiscales, los defensores, los jueces no reducen ni el delito ni la inseguridad, no lo reducen hoy ni lo redujeron nunca. Eso se reduce a través de otro tipo de herramientas de intervención del Estado que pasan por las políticas económicas, por las políticas sociales, y hay muchísimo para hacer y discutir, pero claro, sería objeto de otra charla.